La miseria de la filosofía, que escribe entre 1846 y 1847 y que escribe en francés, es un provocador simpático, Marx, simpático para nosotros ahora, no creo que lo haya sido para Proudhon en particular. Bueno, lo escribe en francés, ¿no? Para responderle al libro que había publicado Proudhon, que se titula El sistema de las contradicciones económicas o filosofía de la miseria. Y Marx, jugando con el propio título de Proudhon, Filosofía de la miseria, le responde, ¿no?, en un texto que se titula Miseria de la filosofía. Son 100 y pico de páginas en las que Marx toma algunas de las características, o más bien algunos de los capítulos y algunos de los planteos de Proudhon punto por punto, pero también hace una concepción general, ¿no? Y en principio va a discutir, digamos, el uso que hace, el uso entre comillas, ¿no?, que hace Proudhon de dos cuestiones con las que Marx ya viene trabajando y ya se había metido fuertemente hasta este momento, que es el uso de la filosofía hegeliana, del que Marx se hace un poco cargo, ¿no? En algunas cartas, yo les invito después que lean el texto de Rossi, pero también quienes tengan el libro, cualquiera de las ediciones, viene con una serie de cartas al final. El libro tiene 100 y pico de páginas, pero después viene con cartas que Marx escribe en torno de Proudhon, en torno de este libro en particular de Proudhon. Puede ser que tengan, si no, esta edición también, que es levemente diferente, pero que también trae como anexos algunas cartas y o algunos textos. Digamos, lo que Marx va a hacer entonces es discutir el uso que hace Proudhon de la filosofía hegeliana, ¿no?, que es una especie de estreno, entre comillas, que Proudhon hace. De hecho, hay una carta que le manda Proudhon a Marx y le dice, bueno, espero sus críticas, ¿no? Y Marx medio que se jacta o se ríe en otra carta que le manda a Schweitzer y le dice, y mis críticas llegaron rápidamente, ¿no?, al uso, digamos, o a este texto de Proudhon. Entonces, por un lado, el uso que hace de la filosofía proudhoniana, de hegeliana, perdón, y por otro lado, el uso que hace de las categorías económicas, ¿no? Porque justamente lo que va a hacer Proudhon es trabajar la economía política. Se mete por momentos en berenjenales difíciles de sortear, digamos, incluso si uno lee el texto. Nosotros creo que está en la bibliografía. En la bibliografía está, en el programa está el texto de Proudhon, el sistema de contradicciones económicas, pero si no, igual se los podemos pasar si no lo tienen. Que digamos que va y viene, es un bodoque importante, sí, que se podría resumir bastante. De hecho, Marx lo resume mejor. Lo que pasa es que no tenemos que quedarnos siempre necesariamente con lo que Marx sintetiza de los textos que critica, porque si no, digamos, todos parecen una manga de pobre gente que no entendió nada nunca, digamos. Entonces hay que ser ahí, bueno, darle la oportunidad a estos autores de que nos convenzan de lo que escribieron, ¿no? Pero bueno, sí es un bodoque importante el texto de Proudhon, que Marx desarma. Y hay algunas cosas en las que Marx no se mete directamente, y ahí Rossi dice, bueno, no sabemos si no se mete porque no le importa, porque no lo registra, o porque ya le parece tan exacerbadamente poco importante, digamos, lo que Proudhon plantea, que tal vez lo descarta. Y uno de esos temas es la concepción que Proudhon tiene del progreso de la humanidad y de la existencia de Dios. O sea, digamos, Marx lo califica como un ateísta, ¿no? Y tiene críticas en general al ateísmo, el propio Marx, pero no se mete tanto con eso porque lo que considera Proudhon es que hay una especie de razón universal que guía el progreso, ¿sí?, que eso lo puede llamar eventualmente divinidad, se lo puede llamar Dios. Él discute la idea de Dios y discute la idea de Dios, del Dios humanista, que ahí uno podría pensar en Feuerbach, inclusive de un Dios creado a imagen y semejanza de los individuos, de los hombres, porque en realidad ese Dios también tiene maldad, ese Dios también genera hambre, ese Dios también generaría pobreza, etcétera, etcétera. Entonces, en principio no estaría creado a imagen y semejanza, pero no se puede negar, dice Proudhon, que existe algo que guía a
a esta humanidad, y esa guía sería una especie de Dios o providencia o razón universal hacia la que tiende la humanidad. Y en ese punto eso es importante porque es de, digamos, la crítica en general que Marx le va a hacer a Proudhon, es que estaríamos llegando al punto de mayor desarrollo de esta humanidad, digamos, en algún sentido Proudhon tendría una cuestión evolucionista, si se quiere, ¿no? Es decir, hay un punto de llegada que para Proudhon es el de la igualdad, ¿no? Este es un punto central para Proudhon, y que la humanidad está en ese camino, ¿no? Una crítica general que Marx le hace sin meterse con esta cuestión de Dios en particular o de esta providencia o de esta razón universal es que Proudhon desconoce la historia, ¿no? Y uno podría decir de entrada que si hay algo, así como nosotros, ¿se acuerdan en el recorrido que venimos haciendo? Marx trabaja con la cuestión. Marx viene trabajando ya después de la lectura de Feuerbach, a partir de la introducción a la crítica de la filosofía del derecho, con pensar la cuestión de la enajenación profana. ¿Se acuerdan? Primero, digamos, toma el modelo, entre comillas, feuerbachiano de denuncia, digamos, de la enajenación como pérdida, que es la crítica que Feuerbach le hace a Hegel, para pensar las dimensiones más acá de ese Dios, de esa enajenación divina, de esa enajenación religiosa que Feuerbach denuncia. Y en primer lugar va a plantear la enajenación en el Estado y posteriormente la enajenación en el trabajo, ¿no? Todavía de carácter filosófico hasta la ideología alemana, donde abandona, digamos, Marx junto con Engels, esta terminología, y un poco abonando a la hipótesis de lectura de Martín de Engels, podría decir, impulsado probablemente también por Engels, la terminología filosófica para pasar a una terminología de carácter más materialista, ¿no? Y donde esa enajenación o alienación que encontraban en los manuscritos económicos filosóficos deviene en división del trabajo entre intelectual y manual, en la construcción de un poder social extraño por parte de los trabajadores y las trabajadoras, podríamos decir nosotros, ¿no? que producen en ese modo de vida, en ese modo de organización, pero que se vuelve en contra. Y en este sentido hay una concepción profana de la historia, ¿no? ¿Y en qué sentido? En el sentido de que no hay, digamos, una filosofía de la historia, es decir, que son modos que se suceden y que hay una razón universal que guía, sino que esto es, digamos, depende de cómo los hombres producen en cada momento, teniendo en cuenta algo que la ideología alemana lo plantea Marx y Engels y que acá vuelve a aparecer en la miseria de la filosofía, que los hombres producen, ¿no? Así como producen, ¿no? Dice Marx, el lino y el algodón, ¿no? Producen sus propias relaciones, o sea, las relaciones que llevan adelante entre los propios hombres, dando lugar a un modo determinado de producción. Un modo de producción que no es todavía un modo de producción en un concepto que va a tener, pongamos, en el 58, 10 años después, cuando escribe Los Grundrisses, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero sí, cuando pensamos en modo de producción podemos pensar en modo de cooperación, en el modo en que se organiza el trabajo, ¿sí? Y ese modo en que se organiza el trabajo es lo mismo que hablar de determinadas relaciones sociales. Yo ahí, en principio, eso es una observación mía, si ustedes leen el texto de Rossi, por ejemplo, que lo tenemos como comentarista, él hace mucho hincapié en la estructura y la superestructura, aquello que pertenece a lo estructural o a lo sobreestructural, o inclusive aquello que refiere a las fuerzas productivas y a las relaciones sociales de producción. Y a mí ahí me hace un poco de ruido, esto es un comentario absolutamente personal, lo digo porque para pensarlo eventualmente juntos, si quisieran, porque entonces, digamos, le cabría a Marx la propia crítica que le hace a sus contrincantes, ¿no? De hipostasiar partes de la realidad. Por un lado, desarrollo de fuerzas productivas y por el otro lado, relaciones sociales de producción que en algún momento se juntan. Y en verdad, uno me parece tendría que pensarlo esto más en la totalidad. Más, por supuesto, se puede expresar de la manera que estructura, superestructura, no importa, pero siempre que pensemos y sepamos que no son cosas aisladas, sino que
ese propio modo de organizarse, heredando, digamos, fuerzas productivas anteriores, todo lo trabajado anteriormente, bueno, constituye un modo de organizarse la vida, un modo de producción de la vida que sigue conteniendo en su seno la explotación de una parte de la población por otra parte de la población, ¿no? Digámoslo en estos términos, que Marx muy claramente, mientras es bastante esquivo, digamos, a utilizar la noción de clases sociales hasta que no la plantea en términos históricos en la ideología alemana, aquí claramente en La miseria de la filosofía las clases sociales están desde el principio y operan, entre comillas, digamos, la existencia de las clases sociales como un elemento determinante de esa historia, ¿sí? Tampoco, digamos, es decir, bueno, la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases, porque también sería como poner, digamos, por delante un concepto, una idea, por sobre lo que está pasando históricamente. Pero volviendo a lo que yo trataba de decir, esta concepción profana de la historia, es decir, la historia no es un devenir, una sucesión de épocas, producto de algún dios o de alguna razón universal, etcétera, etcétera, sino de lo que los propios hombres hacen con lo que tienen. ¿Sí? Y lo que los propios hombres hacen con lo que tienen supone la contradicción entre esos mismos hombres, ¿no? Divididos en clases sociales, por ejemplo. En ese punto, ahí lo que parece interesante también plantear es que, por supuesto, la explotación no es un problema del capitalismo, ¿no? Uno diría, en realidad, el ciervo de la gleba, daba, digamos, una parte de su producto, trabajaba de sol a sol y entregaba una parte de su producto a su señora, a la iglesia, lo que fuere. Lo que pasaba es que era transparente esa relación, ¿sí? Y porque cosechaba 10 y entregaba 2, o sea, sabía que había 2 que había trabajado para otro, eso estaba absolutamente claro. Sin embargo, no está claro acá porque esto se produce por medios económicos, medios que Marx empieza, y en este punto también me parece clave La miseria de la filosofía, que empieza a precisar acá y entra en un camino que no va a parar, desde mi punto de vista, hasta el capital, ¿sí? Que es el de precisar el modo en el que se produce, en el modo de producción capitalista y el modo en que produce el capital, ¿no? O sea, cómo se produce al mismo tiempo que se produce la vida, se produce el capital, ¿no? Esto que juega un poco desde los manuscritos de 1844 hasta en el propio Capital, ¿no? Esta idea estoy pensando más concretamente en la actividad de la enajenación y la enajenación de la actividad, ¿no? Es decir, aquello que se está haciendo se sigue reproduciendo cada vez que se continúa o se repite, digamos, esa misma operación. Y entonces, esta noción de historia profana que tiene que ver entonces con la historia hecha por los propios hombres. Esto me parece como fundamental. Para quien le interese después profundizar, esto queda mucho más claro en las cartas, ¿sí? Que están como anexo al texto, en las cartas que se manda con Annekov y con Schweitzer, por ejemplo, esto queda bastante claro. Ahora vamos a meternos un poquito, el texto tiene una estructura y yo diría que esa estructura tiene dos grandes partes. Por un lado, la crítica que le hace a Proudhon por su uso de las categorías económicas y del hegelianismo, lo que decíamos antes, pero particularmente por el uso de las categorías económicas. Y por otro lado, deja sentada una discusión política con Proudhon, y este Marx es un Marx, podríamos decir en términos que usan ahora los jóvenes, más picante, digamos, porque ya empieza, digamos, a quedar más claro aquello de decir, bueno, el Estado tiene que ser un Estado racional, estoy pensando en los escritos periodísticos, o una revolución parcial, una revolución política es una revolución parcial y nosotros lo que necesitamos es una revolución total de la introducción a la crítica de la filosofía del derecho, de la emancipación humana sobre la cuestión judía, para llegar a la necesidad de la revolución social en la ideología alemana y aquí claramente empezar a plantear de alguna manera una teoría del partido político, ¿sí? Que es la segunda parte o última parte del texto de Marx. ¿Y eso por qué? Porque en realidad, bueno, esto por supuesto todo lo que hay acá es una hipótesis de lectura, ¿no? No es una verdad revelada, pero lo que a mí me parece es que justamente como lo que Proudhon deriva
digamos, de su teoría, de su exposición del sistema económico, la exposición de su consideración de la economía política, son algunas consecuencias que van a ocurrir, por ejemplo, la igualdad de salario, la igualdad entre los individuos, la conservación de la pequeña propiedad, ¿sí? Marx va a decir, no, esto de ninguna manera se deriva de lo que estamos haciendo, en todo caso eso es una expresión conservadora y pequeño burguesa y por tanto utópica, es decir, no se va a producir nunca porque sería ponerle leyes, digamos, regular con leyes el movimiento del capital, sino que lo que se necesita es una revolución que transforme esta, que tendrá que ser hecha por los obreros mismos, ¿sí? Por supuesto, ahí, digamos, se empieza a plantear toda una teoría del partido, que desde mi punto de vista estaría súper piola leer, se me ocurre, así como también una seguilla, el texto, ¿se acuerdan? El rey de Prusia, o sea, la discusión que tiene con Ruge en el 43, en virtud de la huelga de los trabajadores de Silesia, hasta, ¿no? Pasando por la miseria de la filosofía y el manifiesto comunista, hasta la circular que manda la Liga de los Comunistas en el año 1851, ¿no? Digo, para pensar qué es lo que tiene que hacer un comunista y para pensar las distintas dimensiones del partido que Marx empieza a plantear. Porque claramente, lo voy a decir en estos términos, Lenin podría ser marxista, pero Marx no puede ser leninista, ¿no? Entonces, a lo que voy con esta pavada que acabo de decir, una obviedad, es, bueno, qué es lo que Marx considera como partido y que algunos caracterizan como el partido en el sentido histórico, ¿no? La clase organizada a nivel nacional o a nivel internacional inclusive, y ya no por fuera, digamos, una vanguardia, porque eso ya existe, ya existió Blanquí, ya existió, digamos, existieron otras expresiones políticas de la clase trabajadora, sino que en realidad organizada por los propios obreros y sí la existencia, digamos, de una eventual vanguardia que pueda dirigir eso. Por eso, en este texto también, ahora después vamos a volver sobre ese punto, Marx toma como ejemplo de organización al cartismo inglés, ¿sí? La existencia de los sindicatos ingleses, y no encuentra, digamos, todavía, y es algo que me parece que viene posteriormente, de hecho, el propio Engels en realidad lo plantea en Revolución y Contrarrevolución en Alemania, pero después es un planteo más bien de carácter leninista, me parece, el límite que se le impone a los sindicatos. Marx no encuentra todavía en este texto una solución de continuidad, digamos, o sea, un quiebre entre la potencia que encierra un sindicato y un partido político. O sea, él cree que pueden ser parte del mismo movimiento y efectivamente todos están mirando el cartismo inglés en este momento, ¿no? De hecho, Lowy hace Michel Lowy hace una observación y dice, bueno, en realidad está pensando exactamente lo mismo que está pensando, por ejemplo, Flora Tristán, ¿no? Cuando piensa en la organización del proletariado, en un partido del proletariado, y se está mirando el cartismo inglés, ¿no? Y Marx lo mira muy atentamente, ¿no? De hecho, hasta, digamos, después, cuando él ya se instala en Londres, va a tener cercanía, digamos, con Owen, digamos, y con otras expresiones de la organización política de los trabajadores en Inglaterra, y de hecho le va a llamar tanto la atención que va a decidir participar, lo voy a mencionar después también nuevamente, de la fundación de la Internacional recién en el 64, ¿no? Digo, me estoy yendo un poco de periodo, pero para pensarlo en un arco más grande. Y con lo que sí se mete, y yo me voy a meter ahora brevemente, pero me voy a meter Marx, es con algo que trata de explicar Proudhon, que es cómo se conforma el valor. O sea, toda la discusión que da Proudhon sobre el valor. Y Proudhon lo que va a decir es, el valor es, en realidad hay dos valores, ¿no? Que es el valor de cambio y el valor de uso. Nosotros acá deberíamos olvidarnos del capital, porque vamos a ver cómo Marx le responde a esto, ¿no? Pero, digamos, la visión crítica, digamos, del carácter facético de la mercancía, del valor y del trabajo que tiene el capital no está presente acá. Después, en todo caso, hacemos alguna observación. Pero lo que va a decir Proudhon es, el valor de cambio
depende de, digamos, de la opinión, en definitiva, es decir, de aquellos que quieran comprar o no ese producto, mientras que el valor de uso depende de la utilidad que tenga la cosa, ¿no? Entonces, hipostasía, de alguna manera, digamos, separa estos dos valores y los hace jugar como de manera paralela, cuando para él no existe, y esta es una crítica que le hace Marx, esta unidad necesaria entre la oferta y la demanda. O sea, para Proudhon no existe tal unidad y tal resolución en el mercado de la oferta y la demanda, sino que él cree que hay un valor que antecede, digamos, a entrar esa mercancía en el mercado, valga la redundancia. ¿Y esto qué significa? Para Proudhon, las mercancías, igual que lo considera la economía política, tienen un valor, un precio natural, diría Smith, ¿no? Que está contenido por la porción de renta, por la porción de salarios y por la porción de ganancias que tiene cada una de estas, de cada una de las mercancías. Y ahí Proudhon se mete en un problema serio porque dice, bueno, pero si tiene todo esto, ¿cuál es digamos, la unidad de medida que nos sirve para medir finalmente, digamos, el precio de las mercancías o el valor de cambio de las mercancías? Y ahí se mete en un lío porque en lugar de creerle, y Marx se burla largamente de esto, porque en lugar de haber tomado a Ricardo, que es quien más lejos había llegado, digamos, en la interpretación de esto, e incluso Smith se queda con Say, y dice, porque reconoce efectivamente que la economía política ya había dicho que el valor o la riqueza está producida por el trabajo, pero no, si el trabajo, y fíjense que digo el trabajo, porque va a pasar muchísimo tiempo hasta que la mercancía sea la fuerza de trabajo, ¿sí? Sino que si el trabajo es una mercancía, como lo es cualquier otra mercancía que entra en el proceso de producción, ¿cómo puede ser que si sirve para determinar los otros precios, se determine el precio de ella misma, ¿no? Y Marx le responde rápidamente, le dice, bueno, porque efectivamente el precio del trabajo se determina por el trabajo de la misma manera que se determina el precio de todas las mercancías, por el tiempo de trabajo que cuesta producirlas. Y acá ya está planteado, digamos, un concepto que sí va a retomar en el Capital, que va a aparecer en la contribución a la crítica de la economía política y también en los Grundrises, que es esta noción del valor de cambio de la fuerza, del trabajo, porque acá todavía no aparece la noción de fuerza de trabajo. Y lo voy a decir ahora, en realidad la noción de fuerza de trabajo, piensen que estamos en 1846-1847. El Capital se publica por primera vez en 1867, o sea, la primera edición en 1867, 20 años después. Pero en 1864 se funda la Primera Internacional o la Asociación Internacional de Trabajadores. Para esas discusiones que se dan en los congresos de la Primera Internacional, Marx escribe un texto que solemos leer porque es más fácil que el Capital, pero está mal hacer eso, quiero decirlo, porque se lee en el CBC habitualmente, está mal hacerlo porque en realidad está mal el texto desde el punto de vista de Marx, que es Salario, Precio y Ganancia, que creo que si yo no me equivoco, es del 65. En el 65... 1865, Marx todavía no tiene la distinción entre trabajo y fuerza de trabajo. ¿Sí? Es decir, es muy próxima al Capital ese planteo. Vuelvo entonces a la miseria de la filosofía. Entonces le dice, efectivamente se puede hacer esto. El problema, dice Marx, es que lo que no ve Proudhon, vuelvo a insistir con esta unidad de la oferta y la demanda, es que la equivalencia, no hay un valor de cambio que sea, y acá parafraseo el Capital, que sea intrínseco a la mercancía, ¿sí? El valor de cambio está determinado por la cantidad de mercancías que ese producto puede comprar, ¿sí? En definitiva. Y entonces, ¿qué le pasa a Proudhon? Proudhon encuentra que la sociedad es una sociedad de productores directos, donde las mercancías podrían ir al mercado diciendo cuánto tiempo tardaron en producirse, considerando incluso que un día de trabajo es igual a otro día de trabajo, ¿no? Esto dice Marx, el día de trabajo de un obrero es igual al día de trabajo de otro obrero.
Dice Proudhon, perdón. Y Marx le dice, de ninguna manera un día de trabajo de un obrero es un día de trabajo de otro obrero, porque en realidad lo que tenemos que ver es a cuántos productos equivale el día de trabajo de un obrero y el día de trabajo del otro obrero. Si equivale a una cantidad diferente de productos, esto quiere decir que los trabajos no son iguales. Y ahí ya destruye, digamos, la teoría o el planteo político de Proudhon de la igualdad de salarios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en definitiva lo que dice Proudhon es todos deberían ganar lo mismo porque todo trabajo produce lo mismo. Él dice, no, Proudhon, el problema tuyo es que no te estás dando cuenta que justamente la propia competencia capitalista lleva a esta distinción, digamos, y a esta diferenciación de productividades, y mucho menos que esto tienda a una mejoría de la situación de la clase trabajadora. Y pone ahí una estadística, que ahora no me la acuerdo exactamente, pero dice de 1840 hasta en los últimos 40 años ha crecido un 2.700% la productividad de la industria y no ha crecido en la misma magnitud del salario de los obreros. Es decir, no es cierto que la contradicción se resuelve mejorando la situación de todos. En realidad, más bien lo contrario, dice Marx, porque la lógica es la que impone la competencia, ¿no? Que en realidad la impone la producción y la competencia es una expresión visible de eso. Esto mucho tiempo después, lo que Marx le está planteando a Proudhon acá, va a ser el procedimiento del plusvalor extraordinario, ¿no? Que da lugar a la creación de plusvalor relativo, es decir, cuando a través de la competencia los distintos empresarios deciden producir más rápido en menos tiempo las mercancías y logran ganar mercado a través de vender más barato, es decir, ofrecer más productos propios, ¿sí? A cambio de lo mismo que compraban antes. Y esto obliga, digamos, a que todos avancen en la misma y capta de esa manera, digamos, un plusvalor que el resto no capta, y obliga a que todo el mundo vaya desarrollándose en ese sentido. Y en ese camino, ¿qué pasa? Bueno, el obrero trabajó más rápido, el obrero perdió, pero además muchos capitalistas quedaron en el camino por no poder alcanzar esa capacidad de producción, ¿no? Digo, no lo plantea todavía, por supuesto, en estos términos acá, pero le dice, sí, de ninguna manera cualquier trabajo equivale a cualquier trabajo. Y el punto ahí es que le dice Marx a Proudhon, es que vos no considerás unificadamente el valor de cambio y el valor de uso. Porque Proudhon incluso sostiene que los bienes con mayor valor de uso, es decir, los bienes más necesarios, se producen más rápidamente. Y de vuelta, Marx le dice, falaz, mentira, porque en realidad las cosas que se producen más rápidamente eventualmente son las que consumen y matan al obrero. O sea, consume el obrero y matan al obrero. Es decir, ¿qué se produce rápidamente? El aguardiente, el vino no se produce rápidamente, pero tiene más valor de uso, dice Marx. Y acá esto es recontra interesante para mí personalmente en la miseria de la filosofía, porque sí le otorga, digamos, un carácter importante al valor de uso, no solamente en términos sociales, es decir, que sea útil para otros, sino también a lo que rinde o lo que beneficia, digamos, al individuo, a las personas, ese producto. Digamos, obviamente, dice Marx, tiene más valor de uso el vino que el aguardiente. Y el vino tarda en producirse más que el aguardiente. O sea que no es tampoco cierto que cueste menos, digamos, producir las cosas de mayor necesidad o que contengan mayor valor de uso. Y el problema ahí es que, entonces, él separa esto y no entiende, o sea, Proudhon no entiende que el problema del valor se resuelve en el mercado. Es decir, que las mercancías, vuelvo con esta idea, las mercancías no van con un cartel en la frente, esto lo plantea Marx en el capítulo 1, ¿no? Del Capital, pero dice, no van con un cartel en la frente que diga yo tardé en producirme tanto y por tanto me intercambio por otra mercancía que tardó en producirse exactamente la misma cantidad de tiempo. Primero porque una mercancía, vuelvo con esta idea, ninguna mercancía es producto del trabajo directo, o sea, supone trabajo pretérito, la incorporación, etcétera, etcétera, de distintas materias primas, de materiales, de transferencia de maquinaria, etcétera, etcétera. Y segundo, porque en realidad recién en el mercado voy a saber cuántas otras mercancías se le oponen a la mercancía que yo produje.
¿sí? Y ese problema, que en realidad no lo veía, o sea, Smith no lo termina de mirar o de ver, de poder observar, sí lo observa Ricardo, y lo que le va a reconocer Marx a Ricardo es que Ricardo está mirando el movimiento concreto del capital, el movimiento concreto de la economía política, y que él lo reifica de alguna manera en categorías económicas que se abstraen, ¿sí? Pero que está mirando esa realidad. El problema de Proudhon es que no está mirando la realidad, está mirando las categorías económicas que son representaciones burguesas de la realidad. Entonces ya tiene dos problemas importantes Proudhon, o sea, no entiende a Hegel y no entiende la economía política. Es decir, porque no está haciendo lo que la economía política hace, que en todo caso crea representaciones respecto de la realidad, pero está mirando la realidad, ¿no? Dice, Ricardo ya lo dijo mucho mejor, o sea, no hacía falta el libro de Proudhon, Ricardo ya lo había resuelto. Pero ¿qué hace Proudhon? Proudhon dice, bueno, entonces entre el valor de cambio y el valor de uso tenemos que llegar a un tercer valor, que es el valor no le llama consolidado, ahí se me fue la palabra, el valor constituido, que es el que efectivamente se intercambia en el mercado, ¿sí? Entonces, Marx, ¿qué le critica? Y de vuelta, dice, bueno, Proudhon quiere ser dialéctico, entonces toma dos términos, ¿no? Que son el valor de cambio y el valor de uso, pero en realidad no podemos hablar de valor de cambio y valor de uso si no hablamos de mercado, ¿no? Un poco la crítica que hacíamos antes. Entonces, que esto en el capital tiene su forma, ¿no? Valor de uso, valor o valor de cambio, ¿no? Que acá no está esta distinción entre valor y valor de cambio todavía en Marx, ¿no? Pero dice, ¿y entonces para qué? Para poder resolverlo en un tercer momento como superación, que es cuando efectivamente esa mercancía se intercambia en el mercado, ¿sí? De conjunto nos interesa esta discusión en particular del valor de cambio, el valor constituido, el valor de uso, etcétera. No tanto como sí el hecho del señalamiento que le hace Marx a Proudhon respecto de que no está considerando a la sociedad en su conjunto, ¿sí? Que no está considerando el movimiento económico en su conjunto, sino que está considerando el movimiento de las categorías económicas. De ahí que tiene los dos problemas, o sea, el problema de que las mercancías podrían ir al mercado diciendo cuánto tiempo tardan en producirse y que todos los trabajos valen lo mismo, pero por otro lado también no considerar la cuestión de el diferencial de productividad que tiene cada uno de los trabajos, digamos, ¿no? Y es que el desarrollo de las fuerzas productivas finalmente siempre es desarrollo de fuerzas productivas del trabajo. Es decir, lo que hace es mejorar o no mejorar las condiciones del trabajador. Esto, que no puede considerar Proudhon el sistema y que necesita tomar dos términos para poder resolverlo en un tercero, pero cuando lo quiere resolver en un tercero, lo hace mal. Y en ese sentido no entiende las categorías económicas, que fue ya largamente estudiado por Ricardo, pero tampoco entiende la dialéctica, dice Marx. ¿Y por qué no entiende la dialéctica? Porque él trata de poner dos polos opuestos, pero necesariamente para Proudhon siempre gana entre la disputa entre esos dos el polo de lo bueno, vamos a decir así. Marx lo critica en estos términos, ¿no? De ahí se deduce que si todos los trabajos son iguales, los salarios también van a ser iguales. ¿Se entiende por qué? Porque en realidad de los dos polos, entre la ganancia y el trabajo, va a tener que salir ganando el trabajo, porque eso es lo que manda esta racionalidad que él supone que está por encima de la historia. Y por eso, digamos, yo traía lo de esta idea de concepción profana de la historia para pensar en esta lucha y en esta disputa, donde lejos de producirse esa tendencia al igualitarismo que Proudhon observa y trata de justificar, que es lo que señalaba Martín recién, más bien tenemos una clase obrera cada vez más empobrecida y una clase capitalista cada vez más enriquecida. Y ahí se mete Marx, no exactamente en ese momento del texto, pero se mete con algo que Proudhon se mete, que es en realidad decir la idea de trabajo remanente, ¿no? Que en realidad podríamos decir la idea de trabajo excedente, si quieren, ¿no? Que no es una palabra que use Proudhon ni que se esté tomando, pero que podríamos pensar como trabajo excedente. Y ahí
toma el mito de Prometeo y Marx lo critica, ¿no? Dice, bueno, Prometeo el primer día produjo, al segundo día comió, bueno, él nunca se dio cuenta, dice Proudhon, nunca se dio cuenta que el primer día tuvo que producir el doble, pero no importa, no nos vamos a meter con ese problema. O sea, consume, cada día produce más, pero consume lo que produjo el día anterior, entonces siempre le va quedando un remanente, siempre le va quedando un excedente. Y esto es un excedente, y ahí sí se toca en algún punto con la noción de patrimonio de Hegel, si quieren, ¿no? Donde Hegel, ¿se acuerdan? Cuando miramos la filosofía, la filosofía del derecho, y también está la crítica que Masora le hace, es el mismo autor que Martín mencionaba la vez pasada para Engels, Martín Masora, le dice, bueno, pero Hegel se queda en el patrimonio social, en el patrimonio de la humanidad, digamos, pero no se detiene en las diferencias de patrimonios individuales. Si Hegel se hubiera detenido, digamos, en la diferencia de patrimonios individuales, tendría que haberle entrado a las clases y no podría haber resuelto el problema del Estado con las corporaciones, ¿no? Esta es una crítica que le hace Masora a Hegel. Y en un punto es la crítica que le hace Marx a Proudhon acá, porque él dice, bueno, la humanidad está creando todo el tiempo un trabajo remanente. ¿Qué pasa con ese trabajo remanente? Y el punto, Marx lo considera de dos maneras. Por un lado hay un trabajo remanente que se apropia el capitalista, ¿no? Es un trabajo, porque en definitiva lo que Proudhon no está entendiendo también es que el salario del obrero también se establece por la oferta y demanda de obreros, con lo cual, digamos, ahí puede ser que quede, digamos, un trabajo remanente. ¿Qué sería un trabajo remanente? El producto de un trabajo que no es consumido, ¿no? Por el propio trabajador o por alguna de las partes. Y respecto del punto de vista del patrimonio social, lo que le va a criticar Marx a Proudhon es, lo que Proudhon no ve es que ese patrimonio social, ese patrimonio cultural, es un patrimonio de la burguesía, no es un patrimonio de la clase trabajadora, ¿sí? Es decir, donde tenemos, yo qué sé, más museos, más iglesias, más obras de arte, bueno, no es algo que disfrute la clase trabajadora, ese trabajo remanente, ¿sí? Con lo cual, ese trabajo remanente, de vuelta, lejos de conducir a una situación de mayor bienestar a la que Proudhon cree que se llegaría por la propia acción de la dialéctica, vamos a decir así, bueno, lejos estamos de esa situación. Y entonces, con esto, por ahí retomando esto que decía Martín, pasaría por buen economista en Alemania y por buen filósofo en Francia. Lo que Marx le va a criticar es que entonces él no mira, digamos, la realidad, sino que pone en juego las categorías económicas, pero además que dentro de las categorías económicas lo que hace es tomar partido, digamos, por la parte más buena, ¿no? Y creer que esa va a ser la resolución a la que va a llegar la humanidad. Quería leerles dos o tres cositas o comentarles del texto de Rossi que van en el sentido de lo que estaba diciendo Martín. En la página 277 dice Rossi hacia el final, en el último párrafo, pero como a 4 renglones de empezar el párrafo, dice: Marx relaciona el procedimiento de los economistas con el de Proudhon. Los primeros expresan las relaciones burguesas como categorías fijas. Proudhon pretende ponerlas en movimiento aplicándolas a la dialéctica de Hegel. Los economistas tienen la ventaja sobre Proudhon de su proximidad a la materia considerada. Sus materiales lo constituyen la vida activa y dinámica de los hombres, de modo que dentro de ciertos límites explican cómo tiene lugar la producción en el seno de las relaciones dadas de la sociedad burguesa. Pero a causa precisamente de su falta de perspectiva histórica, transforman estas relaciones históricamente condicionadas en relaciones necesarias, válidas para cualquier época.
no pueden explicar el carácter histórico de su nacimiento, un poco lo que estaba diciendo Martín, y no pueden entrever el eventual destino histórico también de su desaparición, de su sustitución por otro tipo de relaciones. Por el contrario, Proudhon opera exclusivamente sobre las categorías abstractas de los economistas, luego está bastante más alejado que los economistas del material auténtico de las relaciones económicas, aún limitadas de la sociedad burguesa, lo cual explica, en cierto modo, que resulta inferior a Smith, ¿no? Pero goza al menos de alguna ventaja con respecto a los economistas por el hecho de querer imprimir movimiento a las categorías económicas aplicándole las dialécticas de Hegel. Desde luego que no, responde Marx, ¿no? Esto sería un poco me parece la síntesis de lo que Marx está haciendo. Pero a mí me parece, y esto por ahí lo dejo y en todo caso empezamos a debatir, porque podríamos ir punto por punto, porque Marx es muy exhaustivo, digamos, en el análisis del valor, que me parece que es el punto central, y del trabajo remanente, esto que les decía, que les estaba planteando antes, pero me parece que por ahí tendríamos que cifrar en 2 puntos la importancia de este texto. En primer lugar, a ver si están de acuerdo. En primer lugar, digamos, el salto, si se quiere, cualitativo que está dando Marx en su conocimiento de la economía política y la crítica de la economía política, en este caso a través de Proudhon. En segundo lugar, me parece fundamental la precisión, digamos, y esto que tiene que ver con lo que decía Martín, en la que avanzan en términos políticos. Y esto me parece fundamental para empezar a pensar este paso, digamos, de la alienación a la praxis, que me parece que lo interesante de llegar a la ideología alemana, pero también a las tesis de Feuerbach, sobre Feuerbach y a la filosofía, a la miseria de la filosofía, es, y que en verdad me parece que el manifiesto no agrega mucho más que el ser manifiesto, que es importante en ese aspecto, porque es una herramienta política. Lo que sí me parece es ese pasaje y definitivamente, digamos, el encontrar el sujeto que transformará esa realidad, ¿no? Digamos, esto me parece que en definitiva, ahí voy, Nicolás, que me parece que en definitiva es donde se termina de ver ese interés en términos históricos de dejar de pensar la alienación como pérdida, digamos, que no importa si lo siguen pensando, que sigue todavía el modelo de alguna manera, no es que se pierde, pero sí pasar a la noción de praxis. Y la praxis no es solamente, digamos, práctica, es decir, bueno, vayamos a militar todes, ¿no? No es eso, sino conocer, y me parece si sintetiza, o sea, seguir criticando, seguir profundizando el conocimiento del movimiento de lo real para poder transformarlo, porque ese conocimiento, esa conciencia del movimiento de lo real es lo que permite esa transformación. Y nadie podrá hacerlo si no es con los obreros mismos, sí, por supuesto, digamos, con la existencia de algunos que puedan ir aclarando ese movimiento, y esto los mete en toda una teoría del partido político. Por eso es tan interesante el texto de Lowy que Lowy abona un poco a esa tesis, ¿no? Bueno, Marx se cruza a Francia y entonces ahí descubrió el movimiento obrero francés y la verdad es que el movimiento obrero francés no es una cosa, o sea, sí los referentes y los exiliados y etcétera con los que Marx se va a encontrar, digamos, eso sí, pero digamos, no es el desarrollo de las fuerzas productivas, de la unidad fabril que hay en Inglaterra, no tiene nada que ver con eso, y la organización mucho menos. De hecho, en este momento siguen mirando el cartismo inglés, o sea, Owen es un dirigente obrero, no Proudhon, digamos, más allá de que Proudhon sea leído, etcétera. Digo, en ese sentido, ahora, lo que sí me parece que está bueno del texto de Lowy en general por ese recorrido es esto que dice Nicolás, es decir, cómo van persiguiendo ese sujeto, ¿sí? ese proletariado como clase universal, y que necesariamente esa clase universal
va necesariamente de bien universal a partir de una revolución, ¿sí? Y primero lo podrá hacer en luchas fragmentarias y lo va a ir haciendo. Por eso yo les decía al principio que me parecía interesante en ese nuevo papel, digamos, de praxis y de transformación. No es bueno, entonces nos sentamos a esperar hasta que nos estén, digamos, dadas todas las condiciones del desarrollo de la fuerza. Si volvemos, ¿se acuerdan a las condiciones que ponía en la ideología alemana, ¿no? Que se universalice el proletariado y que esto sea consistente con un mundo de riquezas y de cultura, etcétera, etcétera, ¿no? Que digo que sí, por supuesto, eso es una condición necesaria, pero también hay que luchar, podríamos decirlo en estos términos, y ahí me parecía interesante lo que yo les decía al principio, para pasar por ahí por los textos de carácter más político, desde la discusión con Ruge en el 43 por el tema de los tejedores de Silesia, que es un tema que Lowy también toma como central en la formación política de Marx, hasta la carta a la Liga de los Comunistas en el 51, que dice, bueno, ¿qué debe hacer un comunista? ¿No? En definitiva, esto es lo que Marx viene a plantear. Y un comunista debe participar en cualquier conflicto obrero, porque cualquier conflicto obrero es la manifestación de la clase obrera en su conjunto, ¿no? Digamos, esto es un poco como una especie de programa político. Ustedes saben que en la carta esta de la Liga de los Comunistas del 51, en todas las ediciones de carácter estalinista se fue sacada, digamos, porque es donde Marx habla de revolución permanente, ¿no? Entonces la borran, en general se ponía como apéndice y se borra, digamos. Pero me parece interesante para mirar esa otra cara, que no es solamente una cara filosófica que va descubriendo la economía política, y por supuesto es todo eso. Y Marx justamente trasciende porque puede llevar a la práctica en términos políticos y de seguir pensando en términos políticos aquello que decía en la ideología alemana, que la realización de la filosofía no es la crítica sino la revolución, ¿no? Porque ve la revolución, bueno, no la revolución, pero ve algunas cosas. Vieron que salió el cuaderno azul de Jenny, que Marx estuvo en la Comuna de París, por ejemplo, fue unos 4 o 5 días estuvo ahí, que también lo edita Lowy. Pero a lo que voy es esto, es la discusión con un montón de discursos y digamos, la construcción de una posición nueva a través de la crítica, pero es también la búsqueda de esa transformación. Digamos, no es una inquietud intelectual la de Marx, y eso a mí me parece fundamental, porque de hecho el propio Marx, digamos, si lo miramos en términos biográficos, dice, mira, después de esto, dice, mira, sigo sin entender mucho de economía política, me voy a encerrar, y le dice Engels, no me molesten ni por casualidad. Y en el 64 Engels dice, mira, se está formando esto, capaz te interese, no, de ninguna manera voy a dejar de estudiar economía política, y termina siendo el redactor, ¿no? del manifiesto preliminar de la Primera Internacional, ¿no? Digamos, hay algo que lo sigue convocando, digamos, a esas luchas, y me parece que es interesante, pero que también, y esto me parece que nunca abandona, y en este punto me parece también interesante lo que siempre Pablo plantea, que nunca abandona el pasaje por lo universal. Por supuesto, podríamos decirlo en términos más materialistas, y es decir, es imposible no pensarlo en términos sociales, en términos de una transformación social en su conjunto. Pero este pasaje por lo universal supone necesariamente digamos, la consecución de una revolución, porque, digamos, la realización de Proudhon, ¿por qué es utópica? Porque es tan difícil de hacer que casi que es más fácil hacer una revolución. O sea, que se pongan de acuerdo todos los capitalistas en decir, no, la verdad que es súper justo que una jornada de trabajo valga igual que otra jornada de trabajo, y que todo el trabajo remanente pertenezca al mejoramiento de la vida de los obreros. Está súper bien. Claro, eso es tan difícil que pase, ¿no? Lo dice Marx al final de la primera parte de la ideología alemana, que casi que es más fácil lo otro. Pero digamos, que la salida no está por salirse de esa sociedad, por una mutualidad, por irnos a hacer una comunidad utópica no sé dónde, sino que está por la transformación en su conjunto de la realidad. Y ahí me parece que la noción de praxis es donde aparece. No sé qué opinan, o sea, podríamos ir, yo la verdad es que había preparado como con mucho más detalle, pero me parece que dado en el punto en que estamos, dejar por ahí estas claves de lectura, y eventualmente, si a alguien le interesa
después retomarlo, podemos volver a juntarnos y trabajarlo como punto por punto. Lo que sí me parece a mí, yo soy una creída finalmente, no una creída yo de mí, más bien todo lo contrario, que creo efectivamente que yo creo que la ideología alemana es una especie de plan de trabajo de Marx, ¿no? Y me parece que termina en el Capital, digamos, ese plan de trabajo. Y me parece que el paso que da en tan poco tiempo, por eso son tan ricos estos años, de la ideología alemana a la miseria de la filosofía, es enorme en cuanto a comprensión de las categorías económicas e incorporar más autores a esa discusión. Y de otorgarles efectivamente a la economía política el conocimiento de la realidad, aunque la representen, ¿no? Y cuando representan, y ahí otra clave de lo que plantea Rossi, que es también interesante, es cuando representan, no se abandonan, y Lowy lo plantea más o menos en el mismo sentido, no se abandona nunca la noción de ideología, ¿no? Esto también es interesante, es decir, bueno, porque por eso es ideológico, porque están representando la realidad. ¿Mienten? No, solamente lo representan y presentan estas categorías como históricas, como permanentes, como naturales, cuando en realidad no tienen nada de natural, sino que están creadas por el hombre, ¿no? Podríamos decir nuevamente de manera profana, en esta pelea de clases permanente, pero no porque toda la vida tiene que ser lucha de clases, sino porque efectivamente eso es lo que se produce. Capaz un día no haga falta, ¿sí? Y entonces dejará de ser eso. Y ojalá no sea así, digamos, o sea, no haga falta. Pero me parece que en ese punto, bueno, esto es clave. Y después, yo también les recomiendo el texto de Rossi, porque hace en algunas partes un análisis como comparativo entre Proudhon y Stirner. Y ahí nos lleva a otra rama que me parece también interesante de mirar, que es la del anarquismo, ¿no? Porque ambos son reconocidos por el anarquismo. Uno a priori diría qué diferentes que son, porque uno es mutualista y el otro es individualista, y sin embargo tienen mucho de común. ¿Sí? Esto es interesante, por lo menos tal como lo plantea Rossi. Dice, bueno, finalmente a Stirner se le puede criticar menos porque es un filósofo, ¿no? Entonces, bueno, hay cosas que no entendió y es bastante ingenuo. Ahora, Proudhon es más peligroso, dice el por qué. Y porque lo que está planteando suena tentador, ¿sí? Pero es imposible de realizar. Y en ese punto es conservador y es pequeño burgués. Tiene la mira, ¿cuál es la mira del pequeño burgués? Y esa es otra linda definición, digamos, que tiene la miseria de la filosofía, que es aquel que quiere la justicia, pero conservar lo que desarrolló la burguesía. Y todo no se puede, dice Marx, porque ese desarrollo de la burguesía y ese bienestar de la burguesía solamente es consistente con este nivel de injusticia, ¿no? Entonces, bueno, sería un poco... me parece como una especie de síntesis apretada, ajustada. Sí, lo que pasa es que Proudhon cree que efectivamente esto se puede regular por ley, además. Entonces, que se podría fijar esto por ley. Ahora, ojo, porque en realidad el precio del salario se establece, y esto Marx es bastante claro. Después esto tiene mucha discusión dentro del marxismo, y la tiene en la actualidad todavía, pero Marx ahí dice, el salario se determina igual que el precio del resto de las mercancías en la producción. Pero, o sea, se determina en la producción, pero se termina de consolidar en la circulación. Y ahí, ese es el punto que finalmente, digo, me parece que das, Nicolás, en el clavo, porque es lo que le está criticando a Proudhon, que le dice, vos mirás por un lado la producción y después mirás por otro la circulación, cuando en realidad es parte de un mismo sistema y lo tenemos que mirar de manera conjunta, porque solamente en el momento de la circulación, paréntesis, Marx dice en el capítulo 4 del Capital, el mercado, o sea, la circulación, es el compendio de todas las relaciones sociales, ¿no? Porque en otro lado el individuo está privado, independiente, produciendo a nivel empresa o a nivel individual. Recién en el mercado, ¿no? Donde se ponen a prueba, digamos, todo ese trabajo contenido y toda la riqueza producida. Y eso se ve solamente en cuánta cantidad de otro producto puede comprar el producto que yo tengo,
¿no? Y una otra discusión que aparece ahí, digo, en torno a la circulación, que me parece interesante, es la discusión, acá en La miseria de la filosofía, es la discusión en torno del dinero, que Proudhon encuentra, que bueno, nunca, al final no sé, dice Proudhon, algo así como, bueno, no sé por qué es el oro y la plata, el capricho de los economistas, y Marx dice, sí, sabemos por qué es el oro y la plata, pero todavía no tiene una teoría del dinero como la que va a tener en el Capital, pero en definitiva es cuánto puede comprar el oro y la plata, ¿no? Finalmente siempre es lo mismo, o cuánto puede eventualmente comprar de oro y plata el producto de otro trabajo, ¿no? Y lo de la igualación de los salarios, sí, yo estoy de acuerdo, digamos, es como exterior al movimiento real. Yo creo que igualmente, a ver, es una consigna que suena bien, ¿no? Digamos, la igualdad de salarios parece justa, pero el problema es que podemos tener igualdad de salarios de manera consistente con un empobrecimiento cada vez mayor de la clase trabajadora. Y eso es un problema, ¿no? Es una discusión hasta política, si quieren. ¿No? Algunos dicen, bueno, que todos los políticos ganen como un maestro, y otros dicen, no, que los maestros ganen como los políticos, ¿no? Bueno, en definitiva, es una discusión, yo qué sé, interesante en términos en términos políticos.